Buenas noches. Aquí estamos en este nuevo programa de Radio María dedicado a la memoria viva de los mártires riojanos. Agradecemos de modo especial a Radio María por haber tenido este espacio para estos 4 hombres que por Jesús dieron su vida. Estaremos durante estos 2 meses encontrándonos, viéndonos en algunos casos, aquellos que nos siguen por la señal de la televisión o por los canales de YouTube. Y bueno, mi nombre es Silvia Somaré, soy de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, la familia de Madre de Catalina de María Rodríguez. Y justo en este 9 de julio, en este Día de la Independencia, los saludo desde Tucumán. Yo estoy viviendo en Tucumán desde el año pasado, después de haber vivido 4 años muy lindos en La Rioja y haberme arrimado a los 4 mártires, haber estado más cerca de ellos, haber estado con la gente que lo conoció, haber palpado los caminos por los que estuvieron. Y estos 4 mártires, que son el obispo Enrique Angelelli, el padre Gabriel Longueville, el padre franciscano Carlos de Dios Murias y el laico, papá y esposo Wenceslao Pedernera, si bien dieron su vida en La Rioja y por eso se los llama mártires riojanos, ninguno de ellos es riojano. Angelelli y Murias cordobeses y Longueville francés. Y Wenceslao Pedernera, si bien nació en San Luis, a los 20 años se fue a vivir a Mendoza, allí conoció a su esposa, se casó, y unos años después, como lo veremos en este tiempo, se fue a vivir a La Rioja. Así que bueno, aquí estamos para ir conversando, pueden comunicarse al teléfono, ¿no? El 0810 717 777 77 77. Los que oyen Radio María ya lo saben. Y también al WhatsApp 3518-171-593. Nos pueden dejar su mensaje, nos pueden grabar un audio y bueno, después vamos a ir compartiendo este tiempo juntos de 1 hora, todos los miércoles de 22:30 a 23:30, todos los miércoles de julio y de agosto. Bueno, y junto con agradecer a Radio María, agradecemos los controles que va a estar Federico Stucker, con quienes hemos estado trabajando un tiempo también en la época de Madre Catalina, y en la producción a Belén Castillo, y bueno, también ahí un poco ayudo yo, y en la conducción, esto que me ha confiado Radio María, y agradezco mucho al padre Javier, a Adriana Gile, y todo el equipo de Radio María, bueno, me lo han confiado a mí, a la hermana Silvia Somaré. Bueno, un poco a agradecerles en esto y decirles que este programa va a tener invitados, entrevistas para aquellas personas que hayan estado con los 4 mártires o con alguno de ellos y les haya dejado señales profundas en su corazón. Bueno, aquí nos estarán contando. Probablemente no sea algo biográfico, sino que en cada programa hablaremos de los 4, desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Y aquí, por ahí me preguntaban, bueno, pero ¿qué mensaje trae este ciclo? En la página web de la Diócesis de La Rioja, diócesilarrioja.com.ar, ahí han hecho un reportaje y viendo qué mensaje, cómo surgió este ciclo. Y yo creo que el mensaje que trae es contactar con estas 4 personas de diferentes vocaciones, porque un sacerdote diocesano, un sacerdote franciscano religioso, el obispo Angelelli y un laico, o sea, sería como una comunidad sinodal, dieron su vida por Jesús, por el Evangelio y por sus hermanos. Como dije al principio, tuvieron un quién, por quién dan la vida, más que por un por qué. Y bueno, vamos a aprender a vivir como bautizados a tope, como vivieron ellos. Al menos escucharemos testimonios de eso. Así que bueno, nos situaremos en este tiempo en la provincia de La Rioja, una provincia
que, bueno, sabemos en el mapa de Argentina, pertenece al NOA, se encuentra un poco entre el sándwich entre San Juan y Catamarca, y justamente en esa provincia estaremos transitando algunos lugares emblemáticos, además de La Rioja ciudad, en donde estaba el obispado de La Rioja, estaba Angelelli y demás, también la ciudad de Chamical, en donde vivían Carlos y Gabriel, los dos sacerdotes, Sañogasta, un pequeño pueblito cerca de Chilecito, donde vivía Wenceslao Pedernera con su familia, y también otros parajes, como es Bajo de Lucas, que ahí asesinaron a Carlos y a Gabriel, y Punta de los Llanos, en donde asesinaron a nuestro querido beato Angelelli. Así que bueno, vamos a reiterar cómo podemos comunicarnos en este ciclo. Ya sabemos, 0810 7 veces 7, 777, 77, 77 y 3518-171-593. Así que esperamos sus mensajitos y también sus Ave Marías, para que este ciclo sea para la gloria de Dios y realmente lleguen a nuestros corazones los beatos mártires y nos impulsen a vivir nuestra vocación de bautizados en el estado en que nos toque. Como les decía, bueno, estaremos en la provincia de La Rioja, instalados en este tiempo, una provincia hermosa. Angelelli decía que La Rioja era una morena que conquista, que enamora, en el sentido de que es un lugar lindísimo y quienes han vivido allí, hemos vivido allí, no podemos sacar de nuestro corazón, por su gente, por sus paisajes, por sus mártires. Y uno de los modos de acercarnos a los mártires es conocer el contexto social en el cual vivieron. ¿Por qué los mataron? ¿Qué pasaba en la Argentina y particularmente en La Rioja en esa época? ¿Qué ocurría en la Iglesia argentina y universal también? Porque un poco se parte del Vaticano II en todo este ruido que armó Angelelli, y por lo cual lo llevó al martirio. El nuncio que presidió la misa previa a la beatificación de los 4 mártires, dijo que Angelelli había sido mártir de los decretos del concilio. Así que para que nos cuente un poco cómo fue esa época, la tenemos a Gabriela Peña. Tengo el gran gusto de presentarla. Gabriela es historiadora, pero sobre todo es una gran mujer. Hace muchos años que la conozco, una gran mujer, una gran mamá, una gran abuela ahora, esposa, y también una escritora. Ella también estuvo en La Rioja, se embebió de los mártires. Yo que tengo un librito de ella, que tengo el regalo de que me lo dedicó el día antes de la beatificación. Y este libro, Apasionados por el amor, la justicia y la paz, que se los recomiendo, de Editorial Claretiana, aquí cuenta cosas muy lindas de los beatos mártires. Pero Gabriela no se quedó ahí, también hizo Mártires del Evangelio. Y después hizo otro libro, que no lo tengo acá, que también lo tengo dedicado por ella, que es El Santo de la Puerta del Lado, sobre Wenceslao Pedernera. Y también Gabriela ha escrito un compendio, que yo se los recomiendo, que es sobre la historia de la Iglesia, también de Editorial Claretiana. Una belleza, porque desde su ser docente nos cuenta apasionadamente la historia de la Iglesia. Gaby, buenas noches, un gusto verte. Buenas noches, ¿cómo está Silvia? Buenas noches para todos, para toda la audiencia. Bueno, aquí contanos un poquito, y para eso te hemos citado, porque has estudiado, has conversado con mucha gente en La Rioja, has escrito libros. Desde tu ser de historiadora, contanos cómo era la Iglesia, cómo era la sociedad riojana en la época de Angelelli, en la época de Murias, Longueville y Wenceslao, ¿no? Yo decía un poco que hay que partir del Vaticano II. Bueno, ahí contextualizaron un poco. Bueno, a ver, vamos por la sociedad riojana, ¿no? Tenemos que ubicarnos, estamos hablando de fines de la década del 60 hasta mitad de la década del 70. Angelelli fue obispo entre 1968 y 1976. Esa es la época en la que estamos. La sociedad riojana es una sociedad en esa época
muy conservadora. Hay una población en la provincia de La Rioja con una enorme mayoría de población rural, pero tenemos que pensar en pequeño productor rural, la persona que tiene algunas cabras, ¿no es cierto? Un pequeño terreno donde tiene algún cultivo de nogal, no sé, o de olivo, en ese productor. Y hay también una explotación minera, donde hay mucha mano de obra que se dedica a la minería. Entre las mujeres, la mayor parte de las que trabajan en servicio doméstico. Y un detalle no menor es que hay una cantidad casi igual de riojanos que viven fuera de La Rioja que riojanos que viven en La Rioja en esa época. La falta de oportunidades económicas hacía que mucha gente se fuera de la provincia. Por otro lado, la tierra en la provincia estaba concentrada en muy pocas manos. O sea, pocas familias propietarias de la mayor parte de la tierra. Y también estas familias eran las que concentraban el acceso al agua. Hay que recordar que La Rioja es una provincia muy seca, donde hay pocos cursos de agua en relación al terreno disponible y donde la posibilidad de hacer llegar el riego era bastante difícil y, por supuesto, era muy costosa. La gente de La Rioja que estaba en esa época dice que era mucho más caro tener agua que comprar tierra. Entonces, esta situación era una situación de bastante desigualdad social. Claro. Bastante desigualdad. Una desigualdad que se había mantenido por siglos, ¿no? Era heredada, no fue que surgió de pronto, que surgió y que muchos no se cuestionaban esa desigualdad. Esa es la cuestión. Era como un statu quo, un deber ser, así son las cosas, ¿no es cierto? De algún modo unos nacieron pobres y son pobres y otros nacieron ricos y son ricos. Nadie cuestionaba la injusticia intrínseca de esto, porque todos sabemos que no es lo mismo ser el dueño de la tierra y ser el dueño de un gran latifundio que tener 10 cabras o 12 cabras y tratar de salir a competir o de poder ganarse la vida de ese modo. Eso es hasta de sentido común, ¿no? Pero no había un cuestionamiento. Era tampoco sobre la dignidad de la persona, ¿no? Que claro, es el ABC del Evangelio. Exacto. ¿Qué pasa? La verdad es que la iglesia hasta entonces no había sido un factor de cambio o de cuestionamiento en la sociedad riojana. Más bien al contrario, había sido un factor como de conservación del statu quo. Sí se enseñaba, por supuesto, el que es rico tiene que ser bondadoso, caritativo, tiene que compartir con los demás, pero un compartir que fuera, comparto lo que yo quiero, hasta donde yo quiero, lo que a mí me parece, y siempre que no pierda yo mis privilegios, ¿no? Está todo bien con que los otros puedan vivir, pero que no me toquen a mí. Y por el otro lado se predicaba una resignación. Enseguida voy a retomar esta idea porque Angelelli trabaja mucho sobre la idea de la resignación. Es decir, bueno, usted es pobre, sea una buena persona, sea honesto, confórmese, no se queje, ¿no es cierto? Y acepte lo que le toca en la vida porque es la voluntad de Dios. Estoy como poniendo el énfasis en los extremos, pero más o menos para simplificarlo sería así. Una sociedad muy desigual donde nadie se cuestionaba la desigualdad. Y ahí llega Angelelli a La Rioja. Exacto. Como obispo, venía de ser obispo auxiliar en Córdoba. Así es. Formador del seminario y demás, que había hecho un poquito de lío ahí, ¿no? Había hecho su lío. Angelelli a lo llano a que deje molestar. Sí, había hecho algunos conflictitos en Córdoba, había tenido sus diferencias con el arzobispo castellano, y había tenido diferencias con algunas familias influyentes también. Bueno, era quien era Angelelli. Pero más allá de él y su persona, Angelelli llega a La Rioja en el año 68. Hay que recordar que el concilio terminó en el 65. Y Angelelli participó del concilio. Participó del concilio como obispo auxiliar de Córdoba. Él es uno de los firmantes del Pacto de las Catacumbas, un acuerdo, un documento que escribieron algunos padres conciliares, donde hacían como más profundo el compromiso de la iglesia con los pobres, porque consideraban que los documentos oficiales del concilio lo decían, pero no con tanta contundencia. Un grupo de obispos
hizo este manifiesto, esta expresión de Algo voluntad. desusado y desacostumbrado. Además, y Totalmente. después, al poco tiempo que llega, bueno, al mismo tiempo que llega Angelelli a La Rioja, es cuando se hace la conferencia de Medellín, que también es bastante revolucionaria. En Angelelli realidad, la conferencia de Medellín de La Rioja. se hace al mismo tiempo. Angelelli no participa en Medellín porque está yendo a tomar posesión en La Rioja. Es simultánea. Medellín, ustedes saben que algunos dicen fue en el 68, ¿no? La Conferencia Episcopal Latinoamericana. Algunos dicen que fue un intento de adaptar el concilio a Latinoamérica. Otros dicen que más bien fue el concilio de Latinoamérica, porque los obispos latinoamericanos se preguntaron, bueno, perfecto, esta iglesia nueva, que quiere mirar hacia afuera, que quiere mirar al mundo, que dice que nada de lo humano le va a ser ajeno, que ya no se considera enemiga del mundo, sino parte de él y servidora del mundo. Esta iglesia, ¿cómo tiene que ser en América Latina, donde el 90% de la gente es católica, pero el 90% de la gente es pobre y miserable, incluso en su modo de vivir? Y paralelamente, había democracias muy frágiles y fuertes dictaduras, porque se había hecho toda esta cuestión Hay que recordar eso. Había muchas dictaduras, piensen que estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Que los bloques comunistas y capitalistas se oponen por todos los medios posibles, claro, que las Fuerzas Armadas latinoamericanas estudian en la Escuela de las Américas, donde se enseña la doctrina de la seguridad nacional, que dice que un país debe tener siempre enemigos, externos o internos, que siempre debe estar en lucha. Y se empezó a hablar ahí de esto de que ya el enemigo no era algo físico, un país, sino que era una ideología. Exacto. Entonces, y que dentro todo lo de un que mismo era país, amor a los pobres, dignidad de la persona, nada. todo lo que se venía creyendo, que vos dijiste recién, también, ¿no? Que se venía creyendo, bueno, una resignación, nací así, ¿qué voy a hacer? Termino así. Tal cual. Angelelli dice, no es así. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa en La Rioja cuando llega Angelelli que digamos que, o sea, a él lo matan unos poquitos meses después que asume el gobierno militar aquí en el 76? Pero ya de antes estaba siendo perseguido, ¿no? Angelelli está desde el 78. Incluso. No, Silvia. Angelelli no va en el 76, está desde el 68 como... No, perdón, ahí lo matan. Claro. Sí, ahora sí te entendí. Lo matan, yo te entendí, lo mandan y dije no. No, lo matan. Está bien. ¿Qué pasa con él? En este escenario político que se vive en Latinoamérica y también en Argentina, ¿no? Donde muchos intentan, hacer este movimiento de lucha por mejorar las condiciones de los pobres, donde muchos participan de lo que es la movida colectiva, ¿no? Donde se enseña que lo comunitario es el modo de salir adelante. Para los que se han formado en esta doctrina que decíamos recién de la seguridad nacional, todo lo que hable de comunitario tiende a comunismo. Aunque no tenga nada que ver con la doctrina marxista comunista, pero lo ven así, todo lo que tiene que ver con que la gente se organice y quiera cambiar la situación que se vive, se ve como subversivo, comunista, peligroso para el orden establecido, peligroso porque quiere un cambio. Claro, en ese contexto sociopolítico aparece Angelelli, que llega con todas las ideas del concilio, que precisamente son esas, las ideas de lo comunitario, las ideas de la dignidad de la persona, de que no se puede uno resignar a que algunos vivan en la miseria y otros vivan en la opulencia. Porque pero eso todo no esto basado en el Evangelio, ¿no? O sea, todo tampoco era que él fue un revolucionario así como tiro al aire, sino que él realmente era porque el concilio lo había dicho y sobre todo porque es el Evangelio. O sea, él hizo otra cosa que vivir el Evangelio. ¿Qué sucede? Angelelli llega y pone a toda la iglesia riojana en estado como de asamblea. Dice, todos tienen lugar, pero los viejos y tradicionales movimientos, grupos, tienen que pararse a pensar cómo van a vivir su misión en esta iglesia nueva, donde se vive la comunión y la participación de todos en igualdad, donde todos son parte. Los pobres no son destinatarios del anuncio del Evangelio, son protagonistas del anuncio del Evangelio. Todos son parte. Pero además, Angelelli hace otra cosa, además de pedir que todo el mundo revise, ¿no?, su manera de entenderse a sí mismo. ¿Qué es lo que había hecho la iglesia?
revisar su propia manera de entenderse a sí misma. Eso había hecho en el concilio. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Claro. Entonces, además de pedir eso, Angelelli plantea otro tema que había salido en el concilio y que había salido en Medellín, que es la dignidad humana es parte de la voluntad de Dios. Que los hombres vivan bien hoy, ahora, aquí en la tierra, en este mundo, no solo en la vida eterna, ojalá y en la vida eterna también, ¿verdad? Pero que todos puedan vivir bien. Angelelli habla mucho de la felicidad, que la gente pueda ser feliz, que la gente pueda desarrollarse, es misión de la iglesia. Porque Dios, dice Angelelli, no quiere hombres resignados. Él insiste mucho en... Y este tema, perdón, este tema del desarrollo, de lo comunitario, de la dignidad de la persona, que muchos empleados eran maltratados, incluso las amas de casa, las empleadas domésticas, que forma como una agrupación y gremio de las empleadas domésticas. No solo eso. Todo esto generó mucho ardor. Claro, Angelelli una forma de decirlo entre los grandes terratenientes, que eran los dueños de La Rioja. Angelelli promueve que las personas se organicen, ya sea en cooperativas, en sindicatos, en agrupaciones de diverso tipo, que permitan vivir mejor. ¿En qué sentido? Si cada productor tiene 10 cabritos, seguramente no va a poder salir a competirle a un mega terrateniente que tenga 10.000. El terrateniente va a ofrecer mejor precio en el mercado, ¿no es cierto? Va a poder hacer negocios de otro modo. Ahora, si cada productor con 10 cabritos se une con otros 50 productores, entonces juntos van a poder salir a competir. Si para pagar el agua la pagan entre todos, va a ser más accesible el agua. Si la gente se organiza, entonces va a ser más fácil. Por eso la iglesia riojana en esa época empezó esta movida de, ir como organizando a la gente, y fue un compromiso de la iglesia, no es que otros hacían las cooperativas y la iglesia daba catequesis, ¿no? Eran parte de la misión de la iglesia. Incluso Angelelli apoyó a los jóvenes que pedían una universidad, digamos, más amplia, porque había en La Rioja, ¿no? Porque había solo 2 carreras o no había o algo así. Entonces, ahí también apoyó a los jóvenes para que se quedaran a estudiar en La Rioja y también sirvieran a su gente, ¿no? Pero como un modo también de ver la dignidad y que sirvieran en su tierra. Claro, eso hizo que mucha gente de las familias tradicionales, que veían que todos estos movimientos tocaban sus intereses económicos, y más que económicos, su posición social, su posición dominante, su espacio de poder. Todos los que veían que esto se veía alterado, empezaron a ver en Angelelli y en la iglesia que él tenía a cargo, un enemigo. Porque veían que la iglesia, vamos a decirlo en un lenguaje muy, muy llano, avivaba a la gente, ¿no? Le daba elementos, les daba instrumentos, los formaba, les enseñaba a pararse de otro modo. Eso hizo... Bueno, a sentirse hijos de Dios y ser semejantes a Cristo, ¿no? Claro que sí. Eso no era otra cosa, yo siempre quiero recalcar eso, porque a veces lo ve mal Angelelli como un revolucionario loco, y no, fue un loco. Muy importante de destacar que cuando la gente se siente tan afectada, incluso llegan a denunciarlo en la Santa Sede, Angelelli, diciendo que estaba enseñando comunismo. El Papa manda a Monseñor Saspe como su delegado, y Monseñor Saspe dice con toda claridad: lo que sucede en la iglesia de La Rioja es lo que dice el concilio y es el Evangelio de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cómo se traduce esto? Empieza una persecución total contra Angelelli y contra la iglesia. Ponen presos a los curas, a las religiosas, a los catequistas, los torturan, los golpean, los amedrentan de todos los modos posibles. La calumnia contra Angelelli en unos cuantos diarios son impresionantes. Diarios creados especialmente, el Diario del Sol, creado especialmente, trajeron gente de Buenos Aires para desarrollar este medio de comunicación, o sea, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Nada. Yo he tenido oportunidad de hablar con la hermana María Luisa Paniza, que ya está en la casa del padre, una hermana antoniana que fue la secretaria de Angelelli, que ella me decía: llegó un momento, Gaby, en que sentíamos que todo el mundo estaba preso. Dice que no sabíamos cuando llamábamos a alguien si lo íbamos a encontrar, porque seguro que se lo habían llevado. Y eso servía para hacerle mala fama a Angelelli, para que la gente tuviera miedo, para que la gente no se animara.
se retirara de los espacios que la iglesia estaba promoviendo. Y en una época en que era como muy riesgoso, sobre todo después del 76, acá hay que diferenciar algo. Empezó desde muy temprano la persecución contra Angelelli, orquestada por grupos muy poderosos económicamente que tenían el control de los grupos policiales y parapoliciales. Claro. Pero cuando llegó la dictadura fue de algún Perdón, acá hay modo... que aclarar que, bueno, hubo en época, o sea, Angelelli llegó en una época de la dictadura de Onganía a La Rioja, pero después, bueno, se siguieron los gobiernos militares hasta que en el 73 es el gobierno de Cámpora, después Perón, muere Perón, queda María Estela Martínez, exacto. Riojana ella, y en La Rioja queda menos. Desarrolla todo un tema de persecución muy fuerte contra los jóvenes y demás, ¿no? Exacto. Y en La Rioja, la gobernación de Carlos Menem, que después fue presidente. Claro, estos grupos, cuando se establece la dictadura militar en todo el país, encuentran en la dictadura como el instrumento preciso que necesitan para terminar de acabar con esta iglesia que les molesta. Y por otro lado, la dictadura ve que esta iglesia que les molesta hay que acabar con ella. ¿Por qué? Porque en la dictadura todo lo que oliera a comunismo, como dije recién, en un sentido de lo comunitario, participación liderazgo, popular, todo era tachado de comunista y subversivo. Todo lo que proponía un cambio se llamaba subversivo y se lo veía mal. En realidad subversivo quiere decir el que subvierte el orden, el que cambia. Pero en nuestro país y en nuestra historia es sinónimo de violento, guerrillero, ¿no es cierto? Entonces, decir que Angelelli era comunista, que promovía la subversión, que estaba queriendo cambiar el orden establecido, era una denuncia gravísima. Era como decir, es el enemigo del país, ¿no? Y además dentro de la iglesia había confusiones, ¿no? Porque había algunos que seguían la línea del Vaticano, que era lo que hacía Angelelli, otros no, muchos callaron, o sea, también hay un libro que se llama La verdad los hará libre, un libraco, unos 3 libracos, que ahí, bueno, cuenta dolorosamente y la iglesia pide perdón, que bueno, que muchos no se hicieron cargo y bueno, demoró un poco, incluso al principio, cuando apenas asesinaron a Angelelli, la iglesia dijo que había sido un accidente, como lo decían todos. Así es. El asunto es que en ese contexto vivimos en la época postconciliar, toda la Iglesia Universal estuvo dividida entre los que entendían de un modo y de otro modo el concilio. Y el clima político no ayudaba, ¿no? A que hubiera pacificación, a que hubiera otro modo de entenderse. Entonces, fue una época de mucho enfrentamiento, donde dentro de la iglesia tampoco había claridad, a lo mejor, acerca de cuál era la mejor manera de posicionarse ante una época tan conflictiva también políticamente. A nosotros nos parece muy fácil, bueno, el Evangelio dice esto, hay que hacerlo. Parece casi porque pasó hace 50 años. No, además en la época del WhatsApp también, ¿no? De las redes sociales, lo vemos fácil. Pero en esa época, bueno, hay una cosa también fuerte que en el año 75 es, o 73, bueno, yo no me acuerdo, es que le suspende las misas radiales a Angelelli. 73, sí. Gobierno democrático, le suspende las misas radiales y él dice que no importa, le dice a la gente, no importa que no me escuchen a mí, importa que escuchen la misa, por cualquier medio. No pero bueno, eso, ese es el único medio que había por la radio, ¿no? De escuchar. Exacto. El obispo en el año 73 fue echado a pedradas de la localidad de Anillaco cuando fue a presidir la fiesta patronal por un grupo de gente que decía no queremos a este obispo con sus curas comunistas, queremos a nuestros curas viejitos de antes que respetan la iglesia. Y uno diría, además, en lugar de Angelelli le decían Satanelli, era toda una cosa bien, bien brava. Muy terrible. Monseñor Angelelli lo planteó en la conferencia episcopal, donde hubo respuestas diversas. Algunos estaban claramente en contra de él, otros estaban a favor, pero no fue suficiente, como Monseñor Pironio. Muchos se quedaron como en el medio, sin saber muy bien qué posición tomar. Y otros le dijeron que se deje de hablar. Exacto, exacto. Entonces, es una época muy conflictiva para la iglesia. ¿Cómo decir? Fue una opción radical la de Angelelli por ser fiel a la iglesia
y al Evangelio de Jesús, aunque algunos creyeran que no era fiel a la iglesia, ¿no? Porque muchos decían, no, bueno, se aparta de la enseñanza de la iglesia, pero la iglesia había hecho un proceso de cambio, estaba haciendo un proceso de cambio que muchos no podían ver, o no querían verlo, eso no sabemos, ¿no? Por eso es que hay que ponerlo en contexto. En otra ocasión podemos conversar más para explicar por qué sigue siendo una figura a la que algunos adhieren mucho y que otros critican mucho. Y Cuando los el otros Papa se Francisco llaman decidió la compañeros. beatificación. Bueno, los mataron en el lapso de un mes a los 4, Exacto. pero también, como vos dijiste, ¿no? Hubo muchos que fueron torturados, laicos y muchos jóvenes. O sea, yo tuve el regalo, entre comillas, de estar en el juicio penal de Wenceslao hace 2 años, y realmente la cantidad de gente, de chicos, porque participaban en el centro de estudiantes secundarios. Así que, bueno, Gaby, por ahí andamos, nos vamos a volver a comunicar y vamos a seguir andando en este caminito. Esto es una aproximación para que nos quede el gustito a seguir andando. Acá hay, bueno, gracias a la gente que está mandando mensajitos, agradeciendo lo tuyo, Gabriela, tu claridad. Saludos, Gonzalo, desde Mar del Plata. Laura Sacaba desde Chavical. Después la gente de los voluntarios de Radio María de La Rioja. Así que, bueno, agradecemos todo esto. A vos, Gaby, por tu investigación, por tu amor a la iglesia, por tu amor a la verdad. Y, bueno, les recomiendo nuevamente este librito de Gabriela, un librito de bolsillo muy lindo, de Editorial Claretiana, y les recomiendo nuevamente el compendio de historia. ¿Cómo se llama ese, Gabriela? 20 siglos caminando en comunidad. Historia de la iglesia. Bueno, yo sabía que era un compendio de historia. Bueno, se llama eso Historia no de la les gusta iglesia. A los escritores cuando le cambian el nombre de los libros. Bueno, 20 siglos caminando en comunidad, y el libro este, Apasionados por el amor, la justicia y la paz, los 4 mártires riojanos, el ABC de los mártires, ¿no? Así es. Un prólogo de Monseñor Colombo, que es el próximo que tenemos. Aquí. Excelente. Bueno, así que, bueno, hasta cualquier momento. Gaby, muchísimas gracias. Que la Virgen te acompañe mucho y que los santos mártires te cuiden. Y ahora, Fede, si vamos a lo mejor con algunos mensajitos de audio, si hay, si no con alguna chayita riojana, habla, para ponernos en composición de lugar, diría San Ignacio. Hasta pronto. Gracias, Gaby. Vidalita es de mi otro marido, porque el que yo tengo, Vidalita no duerme conmigo, señor comisario. Vidalita y esa mujer miente, yo duermo con ella. Vidalita y ella no me siente, yo duermo con ella. Vidalita Carnavalear en La Rioja, señores. Las cajas ya están templadas, los bombos bien estirados. Sí, señor. Es que se viene la chaya riojana con el puyal, los changos y las chinitas, las calles han adornado con la villata y albahaca, con el muñeco labial. ¡Viva la chaya nomás! ¡Siga, siga la fiesta! ¡Mesa, gallo, no floje! Las pacotas a caballo recorren por la ciudad, entonando vidalitas y coplas para el carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. Agua falta para beberla, pero sobra para chayar. Bueno, esta linda chaya riojana, la chaya es la música típica de La Rioja,
otro día vamos a hablar de eso, ¿no? Y aquí está contando lo que es el carnaval, tuvo un sentido simbólico muy, muy, muy lindo, ¿no? Y la alegría de la gente de La Rioja. Y ahora vamos a presentar a Monseñor Marcelo Colombo. Monseñor Marcelo Colombo es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, es el arzobispo de La Rioja, perdón, el arzobispo de Mendoza, pero fue obispo de La Rioja justamente en el periodo en que se hizo todo el juicio de beatificación de los 4 mártires, que después ya vamos a ver, tenemos un tiempito para explicar por qué mártires, por qué beatos, qué significa eso. Pero bueno, Monseñor Colombo iba a estar con nosotros ahora, pero por una cuestión de agenda, digamos, estaba andando en auto en un lugar donde tenía poca señal, así que gentilmente, generosamente, el ex pastor de La Rioja, que admira y quiere mucho los mártires, y cada vez que habla de ellos se emociona, nos ha dejado este mensaje. Al llegar a la diócesis de La Rioja en el mes de septiembre del 2013 me enteré que en pocos días comenzaban las audiencias por la causa de la muerte de Monseñor Angelelli. No se me había dicho nada al respecto y claramente la diócesis era querellante en esa causa, lo cual significaba un involucramiento pleno de parte del obispo y de sus colaboradores en la prosecución de esa causa, en el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de Monseñor Angelelli. Por otra parte, también se me avisó que mi predecesor, Monseñor Rodríguez, había terminado la causa de instrucción de la canonización de los mártires riojanos, excepto de Monseñor Angelelli, que esperaba la finalización de la causa civil. Era entonces una causa iniciada para esclarecer el martirio en términos canónicos del padre Murias, del padre Longueville y del laico Wenceslao Pedernera. Faltaba entonces de mi parte hacer el voto conclusivo y llevar a Roma, lo cual se haría en los meses sucesivos. La percepción que tuve era, en primer lugar, de una expresión eclesial muy fuerte de martirio por causa de adhesión al Concilio Vaticano II. Aquella respuesta tan apasionada, tan evangélica de Monseñor Angelelli a los encargos, a la sensibilidad, a las opciones del Vaticano II, habían encontrado eco en sus colaboradores. Y estos 2 sacerdotes, el padre Murias y el padre Longueville, que actuaban al momento de su muerte, de su asesinato en Chamical, eran una expresión de ello, lo mismo que el laico Wenceslao Pedernera, que actuaba en la zona de Sañogasta. Allí estaba su domicilio, allí sería asesinado. La conexidad de las muertes, todas en pocos días, nos hace notar también una voluntad decidida de suprimirlos, de suprimir una expresión eclesial y de suprimir también todo anhelo de imitar o seguir esa línea de adhesión al Concilio Vaticano II, de renovación de la Iglesia, de participación de todos en el crecimiento del reino de Dios, en las opciones del reino de Dios para las iglesias y para la sociedad. Cuando analizamos las fechas, nos queda claro que hubo una seguidilla, ¿no? El 18 de julio en Chamical son secuestrados y posteriormente asesinados Gabriel Longueville, sacerdote francés, y Carlos Murias, sacerdote cordobés, fraile, franciscano conventual. El 25 de julio del mismo año, frente a su esposa e hijas, es asesinado Wenceslao Pedernera en Sañogasta. Y el 4 de agosto del año 76, a pocos días, es asesinado en Punta de los Llanos Monseñor Enrique Angelelli. Esa seguidilla dolorosa, trágica, nos revela entonces un momento de la Iglesia en la Argentina
de máxima tensión y dramatismo, que pronto fue silenciado por distintos motivos, por parte, por supuesto, de las autoridades de entonces, la dictadura militar, y el silencio, la perplejidad de muchos frente a un hecho que con el tiempo se revelaría clarísimo, como fue la muerte, la supresión de Enrique Angelelli. La historia entonces de estos mártires riojanos tan conectadas con una opción eclesial me parece que nos hace notar el valor de una beatificación en común, y también a veces se pregunta por la fecha en que hacemos memoria de ellos, el 17 de julio. La fecha de los asesinatos no podían haber sido elegidas porque tenían otras memorias litúrgicas, y entonces se eligió el día del nacimiento de Monseñor Angelelli como una fecha unificada para los cuatro. Pero hay que destacar un elemento por el cual fue propuesto, porque el último año de su vida, los que lo amenazaban les dijeron a Monseñor Angelelli una carta que para su cumpleaños iba a recibir un regalito, y eso está conectado con la muerte de los curas Longueville y Murias. Son las mismas fechas, 18, 17. El dolor, ¿no?, frente a estas muertes que todavía no cesa, las familias que recuerdan, los amigos que evocan aquella tragedia, no pueden sino también animarnos a una respuesta de fe consecuente con nuestras convicciones de una iglesia toda comunión, toda participación, que es la idea del Vaticano II. A Monseñor Colombo por su generosidad en este sentido, un poco confirma, ¿no?, lo que nos ha dicho Gabriela, se ha ampliado, y en esto justamente Radio María también quiso hacer este programa en consonancia con que el año que viene se celebran 50 años del martirio, y ahora estamos en el mes de los mártires. Como decía recién Monseñor Colombo, se celebra el 17 de julio, porque es el día del nacimiento de Monseñor Angelelli, y el 18 de julio se produce el primero de los tres martirios, digamos, que fueron 4 personas, que fue el de Gabriel, el del padre Gabriel Longueville y el del padre Carlos Murias, y es ese regalito que le querían hacer a Angelelli para el cumpleaños. El 25 de julio es que asesinan a Wenceslao Pedernera, el laico, y el 4 de agosto, en Punta de los Llanos, cerca de Chamical, lo asesinan a Monseñor Angelelli simulando un accidente. Creo que ahora en estos últimos minutitos quería como contarles qué es esto de ser beato y qué es esto de ser mártir, porque a veces por ahí no nos queda claro. ¿Y por qué son mártires también, además de beatos? Porque hay gente que es beata, como mi fundadora, pero que no es mártir, ¿no? Entonces, cuando hay una persona que tiene fama de santidad, que tiene fama de bueno, que su vida ha dejado huellas profundas en su andar por el Evangelio, se inicia como un juicio, digamos, ¿no? Lo que decía Monseñor Colombo, también se inicia la causa de beatificación, y es como un juicio en el cual se llaman testigos que hayan conocido a las personas, se buscan documentos, toda una serie de información en la diócesis en la cual murieron, en la cual desarrollaron su actividad, y bueno, todo eso que se llama causa se manda a Roma. Allá en Roma tienen que verlo una serie de peritos teólogos, peritos de derecho canónico, para ver realmente si esto es viable, si es realmente así, porque también eso es la seriedad de la Iglesia, porque tengamos en cuenta que los beatos, los mártires, los santos son nuestros mediadores, nuestros intercesores. Entonces eso la Iglesia es muy acuciosa, muy detallista y le pone mucha seriedad. Y sobre todo, el primer paso es descubrir o ver si estas personas con fama de santidad han vivido las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, de modo heroico. O sea, con un
un poquito más de esfuerzo que por ahí lo hacemos nosotros, ¿no? De modo heroico, fe, esperanza y caridad. Cuando eso se demuestra, es nombrado venerable. Usted se lo puede venerar, aunque no tan públicamente, pero ya es como que tiene una historia importante por detrás. Después de venerable, se busca que estas personas, o la persona que se le presentó la causa de beatificación, se pueda comprobar su mediación ante Dios a través de un milagro. Es decir, los milagros que generalmente son curaciones de enfermedades, o sea, cosas comprobables fehacientemente, científicamente, y entonces es cuando se presentan diferentes instancias, se estudian esas gracias, que en el caso de ser aprobados como tales por todas estas instancias del Vaticano, que en este caso también incluye una junta médica, esta gracia es un milagro y allí pasa a ser beato. Y para ser santo, justamente, hace falta demostrar también este milagro de Dios, porque lo hace Él por mediación de estas personas. Para ser santo hace falta otro milagro. Pero en el caso de los mártires no hace falta milagro para ser beato. Los mártires riojanos, una vez que se demostró que tenían vivida en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad, por el hecho de haber derramado su sangre por un por quién, que era Jesús, y no un por qué, digamos con algo más profundo, más hondo, que habían vivido su fe bautismal de un modo tan decisivo hasta derramar de forma cruel, de forma cruenta su sangre por Jesús, no hace falta el milagro. Ese testimonio de fe hasta la muerte es suficiente para que esta persona que es declarada venerable sea declarado beato. Es lo que ocurrió con los mártires, beatos mártires riojanos. También Monseñor Romero ocurrió lo mismo. Por ejemplo, el cardenal Pironio, que es beato, no es mártir. Entonces, y después, ahora sí, nuestros beatos mártires, hay que pedirles que trabajen en el cielo, que nos alcancen milagros, para que sean declarados santos. Con uno de ellos, como son compañeros de martirio, con uno de ellos que haya intercedido por un milagro, serían santos los 4. Así que hay que pedirle gracias a ellos y sobre todo, darlos a conocer. Recién Gabriel de Mar del Plata decía, hacen falta muchos Angelelli. Bueno, Angelelli como todos nosotros, ¿no? Y vamos a ver durante estas dos meses que nos inspiran y nos dejan ejemplo, camino, no solamente ellos 4, sino mucha gente que estuvo alrededor de ellos caminando, nos inspiran y nos dejan camino como bautizados para ser una iglesia sinodal en esta época, ¿no? Que caminemos juntos al ritmo de Jesús y unidos por el bautismo. Así que esto era un poco ya para ir terminando. No sé, Fede, si hay algún mensajito al aire o si no ponemos un poquitito de música riojana para despedirnos. Bueno. Que vivan los 4 mártires, Enrique y sus compañeros. En la misa de beatificación, la foto de ellos está cubierta por un paño, en este caso rojo, porque fueron mártires, y se descubre la imagen, en un momento muy emocionante de la misa de beatificación, se descubre la imagen de los 4 mártires. Eso ocurrió el 27 de abril del año 2019, o sea que llevamos 6 años de la beatificación de Enrique, de Carlos, de Gabriel y de Wenceslao. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro primer programa de Memoria Viva de los Mártires Riojanos, es el nombre que le hemos querido dar, Memoria Viva de los Mártires Riojanos, para traer a nuestra memoria la vida que nos traen estas 4 personas que bebieron de la vida de Jesús, y por eso hoy interceden por nosotros y nos animan en nuestro caminar. Muchísimas gracias a todos los mensajitos que por ahí vienen apareciendo, y nos escuchamos, nos vemos
el próximo miércoles a las 22:30 en otra entrega de Memoria Viva de los Mártires Riojanos. Que tengamos un buen descanso, una linda semana y bueno, y feliz Día de la Patria nuevamente.